Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Elecciones Bíblicas Podcast? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio número 60 de Elecciones Bíblicas Podcast. Es para nosotros un gusto darle la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Estamos muy contentos y agradecidos con Dios por la oportunidad de conversar acerca del texto bíblico. Dwight, ¿cómo va todo? Muy bien, John, gracias a Dios y encantado de estar aquí, con la bendición de someternos, de exponernos al texto bíblico. Así es, la alegría es compartida. Llegamos a un pasaje que, voy a hacer aquí una infidencia, nos ha tomado bastante tiempo en dialogar, en conversar y en revisar hasta dónde vamos a leer hoy, hasta dónde vamos a conversar, porque es un pasaje con una unidad temática. Hoy estaremos hablando del capítulo 6 de Juan, entre el versículo 25, pero debemos decir que la unidad temática termina al cierre de ese capítulo, ¿no, Dwight? Va hasta el versículo, a ver si yo lo encuentro aquí rápidamente, 71. Son una unidad temática completa. Por temas de tiempo no podemos abordarlo todo en esta oportunidad. Por lo tanto, hemos decidido, querido oyente, invitarlo a que escuche dos partes de este podcast. Hoy tendremos la primera parte y próximo viernes tendremos la segunda parte. El título ya lo tenemos y se llama este podcast ¿En qué trabajas? Y con lo que le voy a preguntar a Dwight nos va a ayudar a entender ese título. Dwight, cuéntenos un poco qué vamos a aprender en este episodio y seguir aprendiendo en el siguiente. Pues lo que vamos a aprender es a qué nos dedicamos en la vida según Jesús, qué es lo verdaderamente trascendente, ¿sí? Entonces es una cuestión supremamente crucial. ¿A qué nos dedicamos? Cuando uno se encuentra con alguien, se presenta, es muy común que en la conversación salga esa pregunta, ¿no? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Decíamos en tono de humor, ¿estudias o trabajas? En esa oportunidad, entonces, Dubái nos va a acompañar con la lectura bíblica de Juan capítulo 6, entre el versículo 22 y el versículo 59. Que es el apartado que vamos a estudiar hoy. Dubái, cuéntenos en qué versión vamos a escuchar la lectura bíblica. Vamos a leerlo en la Biblia de nuestro pueblo, versión España. A la mañana siguiente, la gente que se había quedado en la otra orilla vio que allí no había más que un bote, siendo así que los discípulos se habían ido solos y Jesús no se había ido con ellos. Desde Tiberíades llegaron otras barcas cerca del lugar donde el Señor dio gracias y ellos comieron el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron en los botes y se dirigieron a Cafarnaún en busca de Jesús. Lo encontraron a la otra orilla del lago y le preguntaron: «Rabí, ¿cuándo llegaste aquí?» Jesús les respondió: «Os aseguro que me buscáis no por las señales que habéis visto, sino porque os habéis hartado de pan. Trabajad no por un sustento que perece, sino por un sustento que dura y da vida eterna. El que os dará este hombre, en él Dios Padre ha puesto su sello». Le preguntaron: «¿Qué tenemos que hacer para trabajar en las obras de Dios?» Jesús les contestó: «La obra de Dios consiste en que creáis a aquel que Él envió». Le dijeron: «¿Qué señal haces para que veamos y creamos? ¿En qué trabajas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer pan del cielo». Le respondió Jesús: «Os lo aseguro, no fue Moisés quien os dio pan del cielo. Es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo». Le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que acude a mí no pasará hambre. El que cree en mí no pasará nunca sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis».
Los que el Padre me ha confiado vendrán a mí, y al que venga a mí no le echaré fuera, porque no bajé del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda a ninguno de los que me confió, sino que los resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Los judíos murmuraban porque había dicho que era el pan bajado del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice que ha bajado del cielo? Jesús les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si antes no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el último día. Los profetas han escrito que todos serán discípulos de Dios. Quien escucha al Padre y aprende vendrá a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino el que está junto al Padre, ese ha visto al Padre. Os aseguro que quien cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien coma de él no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá siempre. El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Los judíos se pusieron a discutir. ¿Cómo puede éste darnos de comer su carne? Les contestó Jesús. Os aseguro que si no coméis la carne y bebéis la sangre de este hombre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que me envió vive y yo vivo por él. Así que quien me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, y no es como el que comieron vuestros padres y murieron. Quien come este pan vivirá siempre. Esto dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Dwight, muchísimas gracias por compartirnos la lectura bíblica. Pues un pasaje muy interesante con un discurso de Jesús que se da el día siguiente después de la multiplicación de los panes. Precisamente pasaje que estudiamos hace 8 días y que es un contexto muy importante para entender qué estaba pasando en el pasaje del que vamos a hablar hoy. Versículo 22 comienza con el día siguiente y hay que entender qué pasó ayer, o sea, el día anterior, para entender esto. Jesús había estado en el monte con sus discípulos, había ido una multitud a escucharle y Jesús había multiplicado los panes y los peces. Todos habían comido, habían quedado muy contentos de haber visto a ese Jesús proveedor. Con seguridad la gente había ido a escuchar a Jesús, a ver sus señales, pero Jesús los deja todos sorprendidos porque los ha alimentado. Nos cuenta el narrador que todos quedaron saciados y que sobró. Y Jesús dice, recojan para que no se pierda nada. Al día siguiente entonces la gente que estaba al otro lado del mar vio que había solo una barca y que Jesús no había entrado en ella. No estaba con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Y los primeros versículos que usted leyó, Dwight, versículo 22 al 24, pues aparece la gente buscando a Jesús. El título aquí podría ser La gente busca a Jesús o también Jesús se nos perdió. ¿Cómo entender, Dwight, el contexto de este pasaje que nos da luces para entender el discurso y la enseñanza de Jesús? ¿Cómo lo ve usted? Yo lo veo un poquito desilusionante desde el punto de vista del maestro, en el sentido de que Jesús está queriendo significar una cosa y lo que se está interpretando es otra. Jesús ciertamente ha multiplicado el pan y ellos están aquí también viendo otra señal. Dice, los discípulos se habían ido
nosotros sabemos que esto es muy pequeño, tenemos el control de las embarcaciones que salen o que llegan, eso lo tenemos controladísimo. Estaban viendo que la barca que hubiera podido llevar a Jesús estaba ahí. Entonces estaban ante otra señal, por si las que habían visto previamente fueran pocas. Todo esto que había sido hecho en la multiplicación cuando Jesús dio gracias, que se hace énfasis en eso, que la multiplicación ocurrió una vez Jesús había dado gracias. Entonces, esta señal lamentablemente está siendo malinterpretada. Y en el diálogo, pues es justamente lo primero que aparece. Cuando van y le buscan y le encuentran y dicen, uy, ¿dónde te habías metido? La respuesta es muy, muy desconcertante, porque no es una respuesta cordial, para nada. ¿Sí? Me buscáis porque estáis llenos. Precisamente, Jesús les llama la atención y les dice, de cierto, les voy a decir una cosa. Ustedes me buscan no porque habéis visto la señal, sino porque comiste pan y ustedes quedaron llenos. Entonces ahí arranca un análisis de Jesús de la situación. Por un lado, la gente está buscando a Jesús. Jesús ha desaparecido, lo encuentran y le hacen el reclamo. ¿Dónde estabas? ¿Dónde te habías metido? Te estábamos buscando. Y Jesús les dice, pues verdaderamente les voy a decir a ustedes por qué me buscan. Me buscan porque ayer yo les di de comer y quedaron llenos. Pero ustedes no me buscan porque hayan visto las señales que yo hago. Y a mí me llamó mucho la atención esa expresión del versículo 26 de Jesús. Ustedes no han visto las señales. Entonces yo me puse a pensar y dije, a ver, un momentico, Jesús ha hecho varias señales a lo largo de Juan y sí se pueden ver. Efectivamente, aquí la palabra no habéis visto no significa solamente el ver con los ojos, permítame la expresión, sino el comprender, el entender la señal y entender el significado de la señal, ¿no? Dwight, usted tiene un ejemplo cuando uno va en la carretera y ve una señal, ¿qué le pasa a uno? Pues si la señal solamente uno queda en lo decorativo, ¿sí? En lo estético, y no significa, no encuentro qué me está transmitiendo, una señal de alerta, una disminución de velocidad, lo que corresponda. Si yo no atiendo a lo que significa la señal, pues la señal ha quedado inútil. No he entendido la señal. Y es lo que está pasando aquí. Si yo detrás de la señal no veo, aquí hay el creador que se está acercando a mí. Porque esta multiplicación es similar a la que él hizo cuando creó el universo. De la nada hizo el universo. Aquí prácticamente de la nada, estos 5 panes y 2 peces son anecdóticos. La masa no se multiplica de esa manera. ¿A quién le cabe en la cabeza? Nada, es que esto es una creación de materia. Y entonces, si yo lo que veo es, yo voy a seguirle porque me llena, pues no estoy entendiendo que él es el creador y que ese creador se está acercando a mí y eso quiere decir que quiere establecer un contacto directo conmigo, porque que mi creador esté al lado mío y que esté dialogando conmigo significa mucho. Dwight, y es que a veces, o muchas veces, permítame decirlo así, no vemos las señales que Dios hace. Nos acostumbramos tanto a contar con Dios de nuestro lado, que está ahí, que está a la distancia de una oración, le cantamos, asistimos a un culto, a una ceremonia religiosa, y vemos tanto de Jesús que no entendemos sus señales. Y muchas veces nos vemos igual que la gente en este episodio, que buscan a Jesús para que Él les dé pan y para que quedemos llenos. Entonces Jesús, a partir de este elemento, les da una enseñanza que va a ser todo un discurso en torno a la alimentación, que lo conocemos como Jesús el pan de vida, pero que tiene una implicación importantísima para nuestra vida y para nuestra fe. Sí. Pero antes de pasar a esa sección, es que me acuerdo mucho de un compañero de trabajo que me hablaba de que para él, y lo decía, yo digo con vergüenza, pero para mí Dios es un bombero. Cuando tengo una dificultad, acudo a Él.
De resto, él no entra en mis noticias. Sí, él decía, lamento decirlo, pero para mí es eso, yo tengo un Dios bombero. Y a veces nos pasa lo mismo. Y esta gente tenían un Dios proveedor, un Jesús que les llenaba la barriga. Así que Jesús les da una enseñanza y hay una conversación aquí profundísima que esperamos poder sacar algunos elementos de ella en lo que nos queda de tiempo. Pero esta gente anteriormente, el día anterior habían estado con él gustosos de escucharle su enseñanza. Entonces es que me siento a veces como identificado con esta gente, porque puedo estarle un día escuchando con agrado y al día siguiente me voy con él con ese Dios que solamente me vale es para que me haga favores. Esto. Ya no lo escucho a él por ser él, sino voy detrás de los favores, del interés. Y ayer nomás yo estaba con otra actitud, entonces es que estoy en esa identificación de que me falla la memoria muy pronto. Y yo también lamento decir que a veces me pasa. Han pasado 2000 años, permítame dar así una cifra aproximada de esta escena, pero el ser humano sigue siendo el ser humano y seguimos teniendo unos cambios asombrosos en lo que creemos y en cómo vemos la realidad que nos rodea. Y a mí también me ha pasado. Un día estoy de una fe que asombrosa, feliz y dichoso de escuchar sus palabras, y al día siguiente estoy ya dudando de lo que creí ayer. Y así creo que, como le pasó a esta gente, pues también estamos nosotros muchas veces. Jesús les dice, trabajad, es un imperativo, pero no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Y de ahí en adelante Jesús comienza a sustentar un principio fundamental, y es que Él es el pan que da vida eterna. Hace una referencia a un pasaje del Antiguo Testamento cuando los padres comieron maná en el desierto y cómo Moisés no fue el que dio el pan, sino fue Dios el que envió el pan, y cómo ahora Dios mismo ha enviado el verdadero pan que da vida al mundo. Y entonces hay una verdad aquí maravillosa, y es: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tiene hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, Jesús está cambiando por completo toda la concepción de la alimentación. Ustedes me están buscando para que yo les llene la barriga. Pues bueno, yo les voy a decir que hay algo más importante que eso, y es un alimento que les da vida eterna. La alimentación asociada con el trabajo. Aquí creo que esas dos cosas Jesús las plantea en simultáneo. Dice, trabajad por la comida que permanece verdaderamente. Sí, entonces uno, si a cualquiera le preguntan es, ¿por qué trabajas? Bueno, porque me quiero, en principio para el sustento, ¿no? En principio para el sustento. Eso va con un paquete muy grande de bienes y servicios, pero en cuanto a lo básico, ese sustento, pues es el trabajo. El trabajo como proveedor del sustento. Y entonces dice, vale, pero es que miren, todo por lo que ustedes trabajan usualmente, yo lo tengo controlado. Yo multiplico el pan, para transportarme utilizo mis pies sobre el agua. O sea, todo eso está súper resuelto. Entonces, ¿cuál es el trabajo verdadero? Y está el argumento de Jesús. Dice, ¿en qué trabajamos según Dios? Que es lo que le da el nombre a este episodio, justamente. Decíamos, para Jesús nuestro trabajo consiste en que le creamos a Él. En que le creamos a Él. Ese es el trabajo de nosotros según Dios. La metáfora que usa precisamente conecta con un pasaje del Antiguo Testamento, pero lo que Jesús les está pidiendo precisamente es eso. Yo coincido plenamente con usted. En el versículo 36, Jesús les vuelve y les dice, ustedes me han visto, pero ustedes no quieren creer en mí. Deberían dedicarse a lo que realmente es importante. Y yo coincido con sus palabras. En una sociedad donde todos queremos trabajar por tener alimentación, por tener transporte, por tener estabilidad, por tener buenas relaciones, trabajamos y luchamos por eso. Bueno, en el campo
espiritual, en nuestra relación con Jesús, Jesús nos está diciendo, debes dedicarte a creer. Eso es lo más importante en este punto. Dedíquense a creer. Todo lo demás vendrá después. Pero no, ustedes me ven, pero no creen en mí. Ese es el problema. Y el tema del creer se viene repitiendo en Juan en todos sus episodios, Dwight. Sí, y el los 40 años de peregrinación de Israel en el desierto, ellos básicamente lo que tenían era que salir y recoger el sustento. El sustento estaba garantizado. Y volvemos a ese tiempo, pero con una dimensión aún mayor. ¿Sí? En esta vida, en este peregrinar por nuestra existencia, muy pasajera, efímera, es que abrimos nuestros ojos y el tiempo pasa fugaz. Y de todo eso, ¿qué es lo que trasciende? ¿Los tantos años de servicio en una empresa? ¿Tantos años de estudio en un plantel educativo? ¿De verdad eso es lo que queda? ¿O haber entendido las señales que Él está poniendo en todo cuanto nos rodea, que nos transmite todo ese amor que Él tiene por nosotros? Esa transmisión, es abrir los ojos. La fe es abrir esos ojos y contemplar e ir a recoger, como hacían ellos en el desierto. Abrían los ojos por la mañana y encontrar a ese Dios que había provisto todo y que estaba solamente a el alcance de la mano, salir y recogerlo. Yo creo que ahora lo tenemos de esa misma manera, pero no solamente con ese gesto de salir y recoger, sino entender que eso me señala, me apunta con un dedo, dice, este Dios que hizo el universo me ama. Ese es el papel con el cual estamos siendo creados. Completamente de acuerdo. Y Jesús aquí es muy insistente en decir que Él vino para salvarnos y que Él vino para darnos vida eterna, resurrección en el día postrero. Y esta conversación Jesús la está teniendo con la gente. Muchas personas que fueron a Él. Hoy también Jesús ¿será que nos va a dar comida? Jesús les habla de algo mucho más profundo y es de una comida que da vida eterna. Hay una conversación también con los judíos, que era el grupo en ese momento que se oponía a Jesús. En los episodios que hemos tenido hemos encontrado a este grupo siempre haciendo preguntas y poniendo en duda quién era Jesús, poniendo en duda sus actividades. Y aquí están los judíos también murmurando. ¿Cómo se le ocurre a Jesús decir que yo soy el pan que descendió del cielo? Luego este no es el Jesús que todos conocemos. ¿Cómo pues dice este que viene del cielo? Jesús les dice, hombre, no murmuren entre ustedes, que yo vengo enviado por el Padre. Y yo, el que viene a mí, va a tener vida eterna. Y les vuelve y les enfatiza todo lo que le había dicho a la gente. Entonces, digámoslo aquí, son dos conversaciones. Una conversación que Jesús tiene con la gente que ha venido a por Él a pedirle o esperando alimentación de nuevo. Y luego una conversación con los judíos que están murmurando acerca de Jesús porque Jesús ha dicho que Él es el pan de vida. Y Jesús lo deja muy claro de nuevo. Les vuelve a mostrar argumentos fehacientes diciéndoles, yo soy el pan de vida. El que cree en mí tiene vida eterna. ¿Se acuerdan de sus padres? Ellos comieron maná en el desierto. ¿Y qué pasó? Murieron. Pero el que de mí come, pues no va a morir. ¿Y qué esperanza tan maravillosa tenemos, Dwight, de escuchar esas palabras? El que cree en Jesús no muere. ¿A qué nos dedicamos? A creer. ¿Y la consecuencia cuál va a ser? La vida eterna. Y eso le da razón de ser a nuestra fe. Totalmente de acuerdo. Y creo o siento que aquí, ya que la oposición está creciendo, pues la voz también se está alzando para hablar más alto y claro. Yo soy el pan de vida.
yo soy el pan de vida. Y me parece escucharlo con unas palabras así fuertes, ¿sí? El pan que yo doy para la vida del mundo es mi carne. Y entonces son palabras incluso muy, muy complejas. Y si yo me pongo en el papel de estos hombres opositores, pues la verdad es que encuentro estas palabras también que me están casi que hiriendo, ¿sí? Las siento muy fuertes. Si me pongo en ese papel, también las siento muy fuertes y me podría casi que identificar con estas palabras que ellos expresan. ¿Cómo puede este darnos de comer su carne? Y Jesús sigue, os aseguro que no coméis la carne y bebéis la carne y la sangre de este hombre, no tendréis vida en vosotros. Así de urgente es este llamado. Como el que no come, se muere, ¿sí? En cuanto a lo natural, el no comer es morirse. Y en cuanto a lo trascendente que Jesús nos está abriendo los ojos aquí, otra vez Isaías, sus pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos y que nuestros pensamientos. Y entonces aquí nos lo está diciendo muy claro. Aquí me siento yo de estos opositores que necesitan escuchar esto alto y claro, ¿sí? Si no lo escucho, si no como, y mi comida es esa, entender lo que me está transmitiendo, pues me muero. Como que no como y muero de inanición, muero de hambre. En nuestra sociedad, Dubái, vivimos con hambre. La sociedad en la que tenemos, que cambia constantemente, que nos asombra todo lo que pasa, nos va generando en la vida una sensación de que nada nos llena. Y es muy probable que alguien en este momento esté escuchando este podcast y se sienta así, como que algo le falta en su vida, como que hoy quiere comerse algo y va y se lo come y luego queda con la misma sensación de insatisfacción. Pues aquí hay una verdad maravillosa y es: Jesús es el pan de vida, un pan que da vida eterna. Esa es la verdad maravillosa de este episodio. Jesús es el pan de vida. Ahora, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi trabajo frente a esa verdad? El primero que se nos viene a la cabeza sería, pues, comer. Pero yo quiero proponer una nueva idea y es creer. No comer, sino creer. Primero creer realmente que Él es el pan de vida, para luego poder degustar de Él y vivir eternamente. Si tuviéramos que llenar una hoja de vida, y eso lo hacemos mucho en nuestros contextos y usamos redes sociales para ello, allí tenemos que escribir nuestro perfil. ¿A qué nos dedicamos? En una palabra, ¿usted cómo se define? Bueno, si me lo preguntan a mí, yo tengo que decir profesor. Dwight, en una palabra, ¿usted cómo se define? Así, profesionalmente. Actuario de seguros. ¿A qué se dedica? Actuario de seguros. Y ahí viene la pregunta, ¿y qué es actuaría? Bueno, otro día nos cuenta, nos responde esa historia. Yo solía decir filólogo clásico. Entonces, filósofo. Entonces tenía que entrar a explicar que no, que era otra cosa. En fin. Pero aquí en este pasaje hoy hemos escuchado que tenemos una nueva palabra para responder a esa pregunta. ¿Usted a qué se dedica? A creer en Jesús. Creyente. Y eso es una verdad maravillosa, Dwight. Es una verdad que nos cambia la vida por completo. Y a veces vemos las señales, pero no las entendemos. A veces vemos que realmente Él hace tantas proezas en nuestra vida y no lo entendemos. Y terminamos viéndolo como el bombero que usted nos comentaba. Y qué triste que pongamos a Jesús en el que apaga el incendio, en el médico de inmediato, en el que yo tengo de último recurso. Creo que este pasaje de hoy nos invita precisamente a creer en Jesús. ¿A qué nos dedicamos? A creer, a ser creyentes, a poner toda nuestra confianza en Él, que Él es el pan de vida y muchas cosas más. Es el proveedor, es el que camina sobre el mar, es el que hizo el cielo y la tierra, es el que nos da vida eterna. Creamos en Él. Yo quisiera con estas palabras dejar el resumen de la lección y la elección, pero Dubái, tenga usted unas palabras también de cierre de este episodio. En conclusión, ¿con qué nos podemos ir?
ese sentido de realización que queda en la vida por haber hecho algo, creo que las profesiones o los oficios no dan respuesta a ello. Si lo único que hago en la vida es haber hecho esa actividad a la que me dediqué, pintar, construir, sea lo que sea, plomero, ponga uno ahí lo que quiera. Pero si para lo trascendente en la vida yo no puedo poner allí como ese resumen que creyó en Dios, pues la verdad no he cumplido mi propósito en la vida. Yo sentiría que me falta todo. Sí, yo sentiría eso. Y de Abraham hubo una expresión muy bonita. Creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. Y eso ha trascendido más que toda su ganadería y todos sus logros. Completamente de acuerdo. Estaba yo pensando precisamente en ese episodio de Abraham. Qué bueno que de nosotros se diga lo mismo. Y creyó Dwight, y creyó John, y creyó usted, querido oyente. ¿A qué se dedica? ¿En qué trabaja? Qué bueno ir a Jesús y poder decirle a Él que trabajamos creyéndole por completo. Dwight, ha sido un episodio maravilloso el día de hoy. Hemos conversado acerca de este pasaje que no termina aquí, porque Jesús, hoy lo vimos, estuvo hablando con la gente y luego habló con los judíos. Y esta conversación con los judíos sucedió en una sinagoga en Capernaum. Allí Jesús estaba enseñando. Así terminamos el pasaje de hoy. Pero después de esta conversación con los judíos, Jesús va a hablar con sus discípulos. Y a sus discípulos también les va a decir algo muy importante en relación con su trabajo, con a lo que se tienen que dedicar. Y luego vamos a encontrar una frase muy interesante de Pedro a este respecto. Y por eso invitamos a nuestros oyentes a que nos acompañen dentro de 8 días en la segunda parte de este podcast titulado ¿En qué trabajas? Esta es la primera parte. Dentro de 8 días, próximo viernes, tendremos la segunda parte de este podcast. Seguimos estudiando el Evangelio según San Juan. Dwight, muchas gracias por la charla, muy agradable. Igualmente, gracias a Dios por todo ello. Y sin más, nos despedimos deseando que Dios les bendiga a todos con un abrazo desde Mollina, Andalucía, España, y también desde Málaga, Andalucía, España. Bendiciones a todos.